Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedores Online, el podcast en el que cada semana comparto contenido para las personas que quieren crear un negocio en Internet, incluso sin renunciar a su empleo. Lo hago a través de consejos, ideas, herramientas, experiencias y todo lo necesario para tu viaje de emprendimiento digital. Este es el capítulo número 197. Faltan 3 episodios para el 200, del miércoles 7 de septiembre del 2022. Hoy vamos a hablar acerca de herramientas que nos permiten crear aplicaciones sin saber programar, con un amigo de la casa, con un amigo de la vida. Muy pronto ahí lo vamos a presentar, pero antes, por supuesto, quiero invitarlos a visitar mi página web, colosastudillo.com, donde podrán unirse a mi lista de correo gratuita, donde cada semana estoy compartiendo historias, tips, consejos, obviamente mis productos y servicios también, porque de algo hay que vivir, con el fin de que puedan empezar un negocio sin renunciar a su empleo, que es lo que llevo haciendo ya casi 5 años, así que trato de compartir un poquito las experiencias, tips, cosillas que vamos aprendiendo, interactuando ahí con la comunidad, así que van a carlosastudio.com, dejan su correo y ya estamos en contacto con gusto cada semana. Muy bien, hecho el seriado correspondiente, vamos de inmediato con la presentación que corresponde hoy día. La verdad que para mí es un gusto tener aquí un amigo de la vida, un amigo de la iglesia, un amigo incluso del trabajo, compartimos oficina por un tiempo también. Dan Bernal, bienvenido a Emprendedores Online. Muchas gracias, Carlos. Igual un tremendo honor estar participando en tu podcast. Y nada, aquí vamos a compartir sobre lo que estás mencionando. Y bueno, así que contar la experiencia y también un tremendo honor también haber trabajado contigo compartiendo oficina. Así que muy feliz de estar acá. Muy bien, la verdad que, bueno, sí, con Dan hemos hecho hartas cosas, hemos compartido en distintos contextos, desde grabar notas en campamentos de niños. Ustedes saben que trabajamos con mi esposa en eso, también lo he comentado aquí en el podcast y en todos los canales. Así que Dan estaba ahí en cámara editando algunas cosas porque también tiene todas esas habilidades, trabajamos en otras áreas de la iglesia, compartimos oficina en algunos proyectos también en la empresa donde trabajo principalmente yo hoy día, aparte de todos los emprendimientos. Y Dan también tiene que ver mucho con el mundo del teletrabajo, con el mundo online, con proyectos, muy inquieto respecto a este tema, tiene hartas habilidades respecto de algunas cosillas. Y ahora sé que está físicamente en Brasil, además, así que estamos ahí a distancia, él es de Chile obviamente, pero está en Brasil ahora. Yo lo conozco un montón, pero cuéntanos un poquito, Dan, tú, quién eres, a qué te dedicas hoy, para que la audiencia también se ponga en contexto y pueda saber un poquito lo que nos vas a aportar hoy día. Bueno, como decías, mi nombre es Dan Bernal. Eh, Normalmente cuando estaba en Chile vivía en Quillota, aunque de repente estaba en Santiago, o también estuve un tiempo viviendo en Valparaíso. En fin, soy analista programador de profesión, aunque actualmente estoy al 100% en lo que se llama el no-code, que Ujú. vamos a ir interiorizándonos en este asunto dentro del desarrollo del podcast. Y bueno, con Carlos nos conocimos en la iglesia. Ahí, como bien decía Carlos, participamos en, en distintas actividades de la iglesia, en conquistadores, aventureros, etcétera. Así que justamente ahí también mencionar de que ahí tengo distintas habilidades, tanto en la producción audiovisual y finalmente también en la programación, en la informática, todo eso que después un periodo de mucha, de pensar qué iba a hacer, porque en un inicio quería estudiar lo que iba a hacer en producción audiovisual justamente, después Ujú. diseño gráfico y finalmente me decanté por la programación, donde la verdad fue para mí creo una decisión muy acertada. De hecho, no sé si Carlos se acuerda, pero cuando estaba en esa decisión de qué estudiar, te pregunté a ti, le pregunté, no Sí. me acuerdo, a otras amistades en común y finalmente decidí estudiar programación. Pero bueno, cosas de la vida me llevó a conocer también lo que es el no-code y ahora estar 100% dedicado a eso. Súper, excelente. Bueno, sí, Dan tiene, yo ya lo mencioné, tiene una serie de habilidades, lo mencioné así a la pasada, lo hice como si fuera algo totalmente normal, pero creo que lo deja pasar así, pero en realidad
tener la capacidad de editar video, grabar y toda la producción audiovisual, luego tener capacidad de diseño gráfico, luego tener la capacidad de programar. Me parece que, bueno, es lo que llamamos habitualmente en la informática un híbrido, alguien que tiene la habilidad de diseñar la pantalla, pero a la vez programar esa pantalla. Igual a la larga uno se termina decantando por ciertas áreas, ¿no? Pero Exacto. vamos a hablar ahora de lo que Dan está haciendo, que veo que está muy en boga, lo veo en Twitter toda la semana, la gente está comentando, escucho cada vez más fuerte esto, que al principio parecía que fuera una cosa así como media improvisada, que no iba a tener mucha fuerza, Claro. y día está cada vez más potente, que son las herramientas no code, ¿ok? ¿Cómo es que un programador también, que sabe desarrollar, llega a trabajar con herramientas no code? Cuéntanos primero, Dan, ¿qué es esto? Ya como para que la gente a lo mejor que no tiene idea de lo que estamos hablando, y entendiendo que esto nos, ojo gente, porque nos puede abrir una oportunidad importantísima para desarrollar negocios, ¿ya? Porque el no-code tiene que ver un poquito con lo que Dan nos va a contar, entonces ahí hay una posibilidad de repente romper algunas barreras como el área de la programación y otras cosas que a veces nos limitan en las ideas de negocio que tenemos. Cuéntanos un poquito de eso, Dan, primero. ¿Qué son las herramientas no-code? ¿De qué se trata esto? Bueno, principalmente quiero partir explicando qué es lo que es el no-code antes de las herramientas. Básicamente, hoy en día ya está catalogado como un movimiento que nace bajo la necesidad de requerir programadores, porque Ujú. con todo esto de la pandemia y todo esto, hubo una revolución, por así decirlo, de las empresas o de muchos negocios tratando de digitalizarse, porque antes Claro, de la pandemia como que era todo normal, básicamente se seguían utilizando muchas cosas tradicionales, quizás el papelito, anotar todo, exacto. digamos, de una forma, digamos, fuera de conexión o sin conexión. Y bueno, cuando llega esto de la pandemia, empezaron a notar que era súper necesario digitalizarse, entonces obviamente aquí ocurre un boom donde, Claro. wow, estamos necesitando programadores, estamos necesitando gente que sepa hacer páginas web y todo eso. Entonces, ahí el no-code se vuelve como una opción súper potente y empieza a agarrar mucha fuerza, tanto también como tú decías que en un momento tal vez hablar de no-code era algo quizás no muy llamativo, pero hoy en día es muy diferente. Entonces, básicamente cuando hablamos de no-code, podemos empezar a ver la historia que básicamente es algo que nos ha acompañado siempre, solamente Claro. que no hemos dado cuenta que ¿Qué definitivamente era era no-code? eso. Exacto. Exacto. Por ejemplo, en un principio podemos decir una de las primeras herramientas no-code fue Excel, que digamos Claro, que rompió un paradigma de que tú necesitas un equipo de programadores para que te hicieran cálculos matemáticos y todo eso. Ahora con una exacto, planilla Excel, tú simplemente ocupando símbolos matemáticos podías tener un resultado de una forma mucho más fácil, agrupar datos, tener quizás registro como una base de datos en Excel de exacto. una forma más simple sin tener como un gran conocimiento, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando como de los orígenes y ahí después en el tiempo obviamente vamos avanzando en los años y empiezan a aparecer más opciones. Entonces, hablando de herramientas específicamente, hoy en día tenemos varias para distintos aspectos. O sea, si tú Ujú. quieres, por ejemplo, hacer un diseño, vamos a partir por parte del diseño, como tú sabes que también es una de mis Claro, áreas. Eh, Normalmente el diseñador web, o sea, perdón, el diseñador gráfico, perdón, claro, va a recurrir a herramientas como Illustrator, Photoshop, exacto, etcétera, ¿cierto? Pero para aprender esa herramienta tú tienes que tener una curva de aprendizaje. Entonces, obviamente, eso, digamos que no lo quieres hacer porque necesitas quizás algo urgente, ¿entiendes? exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos hablar de Canva. Canva es una herramienta que se ha hecho Muy totalmente popular. popular. Hice un episodio sobre Canva acá, también lo comenté en el canal de YouTube y sí, es muy fuerte Canva. Exacto, Lo que ha hecho es brutal, brutal. O sea, exacto. cualquiera te Entonces, hace una imagen para Instagram. De hecho, ahora es como, hago un Canva. Es como, ya casi se tornó parte del lenguaje para mucha gente. exacto. Pero no lo Entonces, habría considerado no code. Mira qué interesante, me parece súper sí, potente. sí, ¿por qué no code? Porque básicamente no es tan solo decir el código, sino que también la facilidad Exacto, de acceso a herramientas que te quitan fricción en el proceso. Entonces, exacto, por eso es que es tan amplio. Entonces ya, si vamos entrando al tema no code específica, o sea, al código exacto. específicamente para comparar qué yo puedo hacer
con no code que podría hacer también con código, ¿cierto? Entonces ahí entra también una parte muy potente del no code, donde existen herramientas para poder hacer aplicaciones web, aplicaciones móviles. Obviamente va a depender de tus necesidades, básicamente. Entonces, suponte quieres hacer una aplicación móvil, tienes herramientas, por ejemplo, por mencionar algunas, quizás las pronuncio aquí, pero a lo mejor no sé si después en la descripción del podcast podrán ir, pero no sé. Glide, por ejemplo. Ujú. Es una de las herramientas muy utilizada para poder hacer aplicaciones móviles que no tengan, digamos, una gran Complejidad. complejidad, ¿cierto? Pero que son totalmente útiles. De hecho, conozco personas que han podido aprender a usar Glide y después crear agencias y poder trabajar ofreciendo los Ese servicios, servicio. desarrollando aplicaciones móviles. También, si tú quieres ir un poco más allá, ya no quieres una aplicación móvil, sino que una aplicación web, que también es una de las aplicaciones que hoy en día son más requeridas que las Sí. aplicaciones móviles, porque de repente tú dices, ¿para qué voy a querer hacer una aplicación móvil si la van a instalar una vez y para nunca más? Entonces, obviamente, eh, ahí las aplicaciones web Tienen una ventaja son también. O todavía están en- fuertes. Están exacto, fuertes, claro. sí, totalmente. Y bueno, ahí se pueden separar por distintos tipos. O sea, principalmente cuando se habla de una aplicación web son SaaS, que el SaaS Claro. Sobre ese eh, servicio, ¿no? Son servicios exactamente, mensuales que te cobran por una aplicación, no sé, de contabilidad o lo que sea, ¿no? exacto. O también, por ejemplo, quieres hacer una aplicación interna para tu negocio, para tu empresa. Un ERP pequeño, claro. Exacto, entonces ahí yo te hablo de Bubble. Bubble es la herramienta más potente hoy en día que existe para desarrollar este tipo de aplicaciones y es la cual yo utilizo para poder trabajar. Y te cuento cómo llegué a eso, porque en realidad es lo que causó, digamos, el quiebre, por así decirlo, de pasar de la programación tradicional al no-code. Porque lo normal sería al revés, ¿no? O sea, mucha gente dice, no sé programar, quiero hacer una aplicación y aprendo no code con cualquier herramienta y lo hago. Pero tú Exacto. sales del mundo de la programación, que es súper crítico con estas herramientas, así como, mira, Sí. si van a jugar a programar y todas estas cosas que uno escucha, como cuando uno empezaba a desarrollar webs en WordPress, que al final también es justamente no code de esta manera, era como un poco lo Exacto. mismo. Bueno, Joomla, PHP, Nuke, Drupal, qué sé yo, tantas cosas que han surgido. Entonces, hay como un estigma con esto. Entonces me llama la atención que un programador se pase hacia allá y por eso también cuando hablamos más allá de la amistad y todo, dije, oye, qué interesante esto que el Dan esté metido en este tema. Cuéntanos de Google y esta herramienta y cómo es que llegaste. Bueno, básicamente llegó un cliente que estaba muy urgido con sacar una aplicación. Y era una aplicación de como encuestas donde había que llenar un formulario, había que dibujar un polígono en un mapa y esa información se tenía que guardar en una base de datos. Digamos que en sí no era tan compleja, pero el problema es que era en tiempo reducido de tiempo y aparte que esta aplicación tenía que ejecutarse en Android como en iOS. Entonces, básicamente el Okay. cliente tenía esa premisa, esa necesidad y esa urgencia y yo obviamente ya llevaba como alrededor de sí, 3 años ya full en programación, haciendo Ujú. aplicaciones, de hecho trabajando en una aplicación que después ahora o sea, la estoy desarrollando en Babo, Ujú. entonces es un poco eh, anecdótico, pero bueno, básicamente el cliente viene a mí, yo le digo, ok, esa aplicación es imposible programarla en dos El tiempo que semanas. él quería, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, por cosas de la vida, se me vino a la mente una aplicación que yo ya venía escuchando, viendo sobre Bubble. Y como bien tú dices, o sea, es como una aplicación que desarrolla no code con prejuicio de que no, es que esto es Exacto. como hacer páginas con Wix, cuando tienes WordPress, no Claro, sé, cosas así. Básicamente con ese prejuicio, pero cuando vino la necesidad dije, vamos a ver, ¿qué tal? claro. Y yo todavía no cerraba el trato con el cliente, o sea, básicamente como que hice un par de pruebas dije, me voy a arriesgar. El que no arriesga no gana,
dice el dicho. Entonces yo le dije, ok, mira, te desarrollo la aplicación en estas 2 semanas, la voy a hacer en una plataforma que es de programación visual, y le conté súper transparente, o sea, Transparente, claro. exactamente, yo le dije, Eso es mira, súper importante. súper importante. Yo le dije, mira, la aplicación no es que tú la vas a tener el código fuente en tus manos, Claro. sino que va a estar dentro de la plataforma, va a funcionar como tal, va a cumplir tus necesidades, que es lo que a ti te interesa. Me dijo, sí, no me importa cómo se desarrolle, pero que funcione y que se la pueda entregar al cliente. Ok, cumplí con los plazos, que eso para mí fue muy importante porque dije, ok, yo estoy haciendo algo que normalmente esto me tomaría tal vez un mes en O más. hacerlo, con prueba y todo, o sea, ir Claro. probando, testeando, y se puede entregar en las 2 semanas. Aparte que el pago fue muy bueno, o sea, estamos hablando de Exacto. que en 2 semanas yo llegué a ganar 1 millón de pesos que, no sé, en ese entonces para mí nunca había ganado tanta plata en poco tiempo. Exacto. Entonces, Eso es la relación precio, porque a veces tú dices, hey, facturé este proyecto en 7 millones de pesos, pero fueron 6 meses, tuviste que hacer 3 pagos, te están todavía pagando la última cola y eso que ya liberaste. Entonces, hay un valor brutal en lo que tú estás planteando respecto de el costo de desarrollar algo versus el beneficio económico que tiene. O sea, con razón se te abrieron un poquito los ojos respecto y botaste todos los exacto. prejuicios, pero ojo, hubo que dar un primer paso, es decir, no cualquier persona, y aquí mucho del emprendedor que yo comentaba al comienzo en Dan, se atreve un poquito a decir, voy a tomar este riesgo, voy a comprometerme a hacer algo con una herramienta que no sé, supongo que va a funcionar por lo que he escuchado, y dar ese paso saltándose prejuicios y todo lo demás. O sea, cuando yo le digo a la gente que empezar un negocio, emprender, es más simple de lo que ellos piensan, no me refiero a que sea fácil, sino que lo que quiero decir es que justamente requiere pequeñas decisiones que pueden hacer esas diferencias. Y aquí no estamos hablando de que él tampoco arriesgó su casa ni otras cosas, por esto somos un riesgo calculado. ¿Qué es lo Exacto. peor que podría pasar? Ya, quedar mal con el cliente que lo acaba de tener, Claro. listo, no era mucho que iba a perder. Entonces, genial, súper bien. Ahora, quiero ir como para pulir un poquitito para aterrizar la expectativa de la gente, porque la gente puede decir, ah, bueno, claro, pero es que Dan es diseñador gráfico, Dan es desarrollador, entonces, ¿qué tan cierto o qué tan real es que cualquier persona podría desarrollar no code, un software el que fuera, o una herramienta, o una aplicación, por simple que sea, y en cuánto periodo de tiempo hay una curva de aprendizaje ahí para alguien que no tiene ni idea de programación y lo quiere hacer? ¿Se puede o en realidad no? Hay que tener un backend de programación y eso te lo facilita. Cuéntanos eso. Muy buena pregunta, porque es una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención desde que entré en este mundo del desarrollo de aplicaciones con plataformas no-code. Es básicamente que la gran mayoría de los que conozco no son programadores, no vienen de la rama de la programación y de carreras digitales, por así Ok, decirlo. O sea, de hecho, eh, para que entiendan de que porque después de haber entrado en este proceso de que hice la aplicación en esta herramienta Babel y todo esto, me empecé a interiorizar, empecé a buscar exacto, más información y básicamente llegué a un bootcamp que lo estaba haciendo una persona justamente de esta plataforma, porque yo después de hacer esta aplicación no quiere decir que yo quede como experto ni nada de eso, o no, por sea, supuesto. logré el objetivo, pero obviamente me interesó. O sea, yo dije, quiero seguir acá, quiero seguir aprendiendo. Y básicamente comencé un bootcamp que justamente fue el primer bootcamp que se impartía en Latinoamérica con respecto a esta plataforma. Y la persona que impartía este bootcamp era un ingeniero industrial que no tiene nada que ver con la informática, pero es una persona que también llegó, que fue un año anterior, antes que yo, empezó, o sea, estamos hablando de una persona que no tiene conocimiento en programación, aprendió a Claro, utilizar una plataforma y al año después ya estaba estaba enseñando. enseñando. Si notan que son breves periodos de tiempo donde se logra un aprendizaje, o sea, estamos hablando de que si tú no tienes conocimiento en programación y quieres interiorizar en este mundo del no-code, o específicamente utilizar la herramienta Babel, porque si quieres puedes utilizar, por ejemplo, Flutter Flow, que son unas alternativas nuevas, o Glide, que ya había mencionado. Claro, Hoy en día tenemos
YouTube, que es una Sí. herramienta donde se puede aprender mucho y en específico de estas herramientas que he mencionado hay mucha información al respecto, entonces tú puedes llegar sin saber nada, empezar a ver en YouTube cómo se van haciendo las cosas y obviamente vas a necesitar un periodo de Obvio, como en todo. aprendizaje, como todo, pero obviamente la curva de aprendizaje es mucho más corta que cualquier otra carrera de informática, por así decirlo. O sea, Exacto. Que ponerte a estudiar programación y pasar por los 6 semestres o lo que sea. Que tiene un exacto, valor también, por supuesto. Si no, también, no estamos diciendo totalmente. aquí que la gente tiene que olvidarse de estudiar o todo lo demás, sino No, que, para nada. pero es una alternativa potente. Ahora, ya que hiciste ese macho, que tú mencionaste esta comparación en el fondo de la curva y todo esto demás, hablemos un poquitito de los resultados reales que se pueden conseguir con herramientas como esta. Tú que además vienes del mundo de la programación, así que entiendes muy bien los alcances que tiene la programación en sí, donde prácticamente a nivel de programación no vas a tener un límite, va a depender más de las herramientas con las que cuentes. ¿Qué Exactamente. tantos resultados puedes conseguir y hay algún límite? O sea, yo puedo desarrollar toda o cualquier aplicación, la mayoría de las aplicaciones. Hay aplicaciones que digo, no, esto ya es muy complejo y no se podría hacer por no code o con Babel, como lo quieras mencionar, pero cuéntanos un poquitito ese match entre lo que se puede y lo que no se puede, como comparado con la programación tradicional, digamos. Mira, básicamente quiero decirte que hasta el día de hoy me sigo impresionando de las cosas que se han logrado hacer con Babel y de las, además de los logros que se han obtenido con estas aplicaciones. Si bien yo tengo como un bagaje, ya tengo experiencia conociendo lo que se puede hacer con la programación tradicional, y ahora ver lo que se puede hacer con el no code o con Babel específicamente, la verdad es que se puede hacer prácticamente todo. Hay cosas muy específicas que yo te podría decir, ok, con no code no lo intente porque no te va a servir. Claro. Inclusive hasta en esas cosas yo hasta dudaría en decirte, pero por ejemplo yo te diría, ¿qué no podrías hacer para que tú ya tengas como una idea y no trates de darle tanta vuelta? Por Exacto. ejemplo, si tú quieres alguna aplicación que quieras que te haga seguimiento o tracking, por ejemplo, en segundo plano, o sea, tú quieres que te esté obteniendo la información de dónde tú estás, no sé, Un GPS o un cosas así. GPS, claro, una cosa así, te diría que no sería como la El camino. opción viable. ¿Por qué? Porque básicamente, en este caso, Google como Apple te exigen que esas funcionalidades sean nativas. Te- Exacto. Entonces, básicamente, no es algo que te O sea, no recomendaría. podríamos hacer, por decir algo, o podríamos, pero con limitaciones, un Uber Eats o un Google Maps o un Claro, Waze o alguna cosa así, pero básicamente obedece a que los proveedores de esos servicios te bloquean ese paso a través de una herramienta. Por ahora, porque si la herramienta claro, después toma fuerza, probablemente te puedan exacto, abrir un complemento o alguna otra cosa así. O sea, exacto. pero no es un límite de la herramienta, sino que es un límite principalmente de los proveedores de esas herramientas que terminan de hacer cosas. Además, no creo que mucha gente quiera hacer cosas tan potentes necesariamente. O sea, estamos hablando de resolver, por lo menos, no sé, el 90% de las problemáticas que ocurren o que nos llegan a nosotros como desarrolladores cuando estamos trabajando. Exacto. Básicamente, yo te diría eso. O sea, ahora, si tú te pones a pensar ya que el tema de seguimiento de segundo plano no lo puedo hacer, ya se abre un abanico de cosas que puedo hacer. O sea, básicamente, ¿qué puedes hacer? Mira, tradicionalmente una de las cosas que siempre veo son CMR, sistemas Claro, internos de empresa. De hecho, de las plataformas que he desarrollado, la mayoría son de procesos, digitalizar procesos, por ejemplo, claro. formularios. Eso lo puede hacer perfectamente. Lo otro, eh, que te ayuda bastante esta herramienta para poder ir probando en un corto periodo de tiempo. O sea, tú empiezas a trabajar, a desarrollar una idea, una plataforma y la puedes estar probando en muy poco tiempo. O sea, Claro. la fricción entre empezar a desarrollarla y sacarla, digamos, como al mercado, en un corto periodo de tiempo. O sea, Eso es estamos importantísimo. Para el exactamente, contexto en el que estamos, para el tipo de audiencia al que yo me dirijo, que son personas que quieren empezar un negocio principalmente, pero tienen un trabajo y tienen de repente poco tiempo,
muchas veces tienen ideas geniales y se limitan porque dicen, hoy tengo que contratar un programador y el programador se demora Exacto. 6 meses en hacer esto. En cambio, esto, por ejemplo, para todo lo que es el modelo Lean Startup, que tiene que ver con estos productos mínimos viables, sacarlo al mercado, probar, testear y todo lo demás, me parece que es brutal. Me parece que es genial. O sea, creo que hace un match preciso para ese tipo de proyectos. Porque ahora estamos hablando de que si alguien me está escuchando acá, nos está escuchando, nos está viendo en esta conversación, y dice, hey, yo tenía una idea y resulta que a lo mejor por aquí podría estar el camino en dos formas. O sea, una, puedo yo aprender. Y dos, puedo yo conseguir a alguien como Dan que me desarrolle esto en un tiempo más corto y yo ir pudiendo ver los resultados, porque si voy a tener que tener en 6 meses para ver si un proyecto realmente funciona y en realidad en 2 semanas puedo tener una versión beta de mi aplicación y sacarla al mercado, eso tiene un impacto importante, porque si esto no resulta, ¡pum!, listo y a otra cosa. Ahora, Exacto. en esa misma línea, Dan, y como para ir ya hacia la parte final, si alguien nos está escuchando acá y dice, me interesó esto, ¿ok? ¿Cómo lo puede hacer o qué consejo le darías tú para empezar a hacer no-code? Y hablemos de no-code principalmente vinculado al mundo de las aplicaciones, porque, a ver, tenemos, ya tú mencionaste Canva, tenemos WordPress que tienen sus propias curvas de aprendizaje y otras alternativas para distintos tipos de plataformas. Pero hablemos de aplicaciones en sí y hablemos incluso de Babel en sí, si tú lo quieres ver así de esa manera, que parece ser la herramienta más, una de las más consolidadas. ¿Cómo lo hace la persona? ¿Cómo parte? ¿Hay un costo para aprender? ¿Los cursos son gratis? ¿La plataforma es gratuita? ¿Tiene un costo? Cuenta un poquito de todo eso como para que la audiencia pueda entenderlo. Bueno, si quieres aprender y quieres saber qué herramienta se va a acercar o va a poder darte la solución que tú estás buscando, básicamente tienes YouTube, puedes buscar por plataformas no code, puedes interiorizar básicamente qué es el no code para entender más el concepto. Busca en YouTube no code, vas a encontrar videos que se han subido últimamente de personas con mucho conocimiento, ya sea en la programación, y van a explicarte qué es lo que es el no code, y eso para mí me parece súper increíble. Entonces Claro. en YouTube vas a poder encontrar. Ahora, específicamente, si tú quieres ir directo al grano y entender de la plataforma Babbel, vas a YouTube, buscas Babbel y vas a encontrar una gran, o sea, videos de mucha calidad explicándote sobre qué es lo que es Babbel y qué puedes lograr con Babbel. Entonces, ese es mi consejo. Babbel te ofrece una cuenta gratis, o sea, tienes distintos planes, pero digamos para comenzar, el plan gratis es extremadamente útil para aprender porque prácticamente te deja hacer todo. De hecho, la base de datos no tiene límite, o sea, tú puedes ingresar Wow. una cantidad de datos. Quizás en subir archivos sí hay un límite, te da 2 gigabytes de espacio, pero obviamente si tú vienes a desarrollar algo y quieres ya subir Se al paga siguiente solo. nivel, Claro. se paga solo, exacto. Y obviamente el próximo plan yo lo encuentro súper accesible para todo lo que tú puedes ofrecer y también ganar. Entonces, pero si tan solo quieres aprender y quieres validar, el plan gratis te viene, pero de maravillas. O sea, yo básicamente la mayoría de las aplicaciones que he trabajado siempre parten en el plan gratis hasta que ya es necesario subir al plan personal, que se llama, que el plan siguiente, que se paga alrededor, al día de hoy se paga mensualmente $29, y si pagas de un pago anual se reduce a $25. En fin, pero Ya, pero eh, estamos hablando de valores accesibles, sobre todo considerando que puede sacarle bastante provecho a la versión gratuita, que me parece que es lejos la mejor estrategia cuando uno comienza. Yo siempre le digo a la gente, reduzcan los costos lo mayor posible, y la gente a veces no cree, ¿ok? La gente, sobre todo los que vienen del mundo presencial y quieren entrar en esto de los negocios online y han escuchado mucho vende humo por ahí que también te dice que poco menos que te puede hacer rico en piloto automático y todas estas cosas, que yo siempre lucho contra eso. Le digo a la gente, no, mira, si hay una curva, si hay algo, pero efectivamente puedes empezar un proyecto sin gastar un solo peso, o sea, invirtiendo tu tiempo. Si tú tienes, que lo he dicho aquí, quieres tener una newsletter, bien, vas ahí y ya está. Si quieres tener una web, puedes partir con Wix, que yo odio Wix, soy súper sincero aquí, no soy Team Wix ni nada, pero para mí siempre ir por WordPress, y aunque tuvieras que pagarlo, un hosting incluso de la peor calidad solo para practicar, o sea, es muy barato. Y aquí estás hablando de una herramienta que te ofrece una posibilidad de hacer cosas gratuitas. Entonces, no hay un,
¿Cuál es la barrera para empezar? Querer, básicamente tener la inquietud y querer hacerlo. Un último consejo, Dan, para la audiencia, algún mensaje que le quieras dejar respecto al tema del no-code. También aprovecha de contarnos dónde te puede contactar la gente, redes sociales. Yo voy a dejar los enlaces a todo esto. Si Dan me comparte también un enlace a la web de Babel, yo lo dejo también en la descripción del video y también lo dejo en podcast.carlosastudio.com, donde están los episodios también dentro de mi web, para que la gente pueda ir y hacer clic y aprender un poquitito más. Pero cuéntanos un poquito de todo eso para cerrar. Bueno, básicamente decirles de que hoy en día estamos en una etapa muy temprana aún, sobre todo en Latinoamérica, con respecto a este tipo de herramientas donde hay una necesidad tremenda. O sea, prácticamente hoy en día hay mucha necesidad de desarrollo y muchas personas o muchas empresas se están abocando a buscar desarrollo en no-code. Es algo increíble. Yo actualmente, o sea, hace 2 semanas entré a trabajar como jefe de tecnología en una empresa que está desarrollando su plataforma en Babel, en España. Obviamente, y digamos un salario muy competitivo, prácticamente digamos al mismo nivel que un programador tradicional. Sí, cuando pegas el salto, sobre todo del charco, si vas a Europa, sí, yo por eso también estoy apuntando mucho hacia allá. O sea, el valor hora hombre latinoamericano no tiene nada que ver con esto de allá. Exacto. Entonces yo le invito a aprender, o sea, si tienen la necesidad, y no tan solo por buscar como una oportunidad laboral, como trabajar para alguien, sino que también para emprender. O sea, si tú estás necesitando de repente desarrollar algo, pero tú dices, ok, contratar a un programador se me hace muy caro, tienes esta opción que es totalmente viable, de hecho es lo más recomendable, inclusive ahora muchos programadores que tienen mucha experiencia en el desarrollo están empezando a recomendar que primero hagas algo en no-code y cuando ya estés facturando muy bien, pásate al código porque ya tal vez va a poder pagarlo. Pero inclusive muchas empresas que aunque estén facturando muy bien, siguen con estas plataformas porque en realidad no tienen la posibilidad incluso de escalar, digamos, pagar más para tener mayor poder prestaciones de servidor y todo eso. Así que es una oportunidad súper viable. Espectacular, súper bien. Bueno, yo le quiero agradecer a Dan por venir a compartir toda esta experiencia. Yo, a nivel de programación, viniendo del mundo de la informática y también del desarrollo, que es parte todavía de mi jornada, aún por lo menos el 10% de mi jornada me toca codificar todavía de repente por ahí, además lo disfruto mucho. No tenía mucho conocimiento respecto al no-code en cuanto al desarrollo sí, y me parece que está teniendo un potencial muy grande. Y bueno, si Dan lo dice porque además yo lo conozco y todo, creo que está súper transparente lo que está compartiendo. Así que eso, gente, yo voy a dejar todos los contactos ahí, si Dan quiere dejar ahí su contacto por si lo necesitan contratar también para algún desarrollo o alguna otra cosa. Voy a dejar su contacto, voy a dejar también en la descripción del video la web de Babel y todo lo demás para que puedan ahí empezar a meterse un poquitito a trabajar. Y si este contenido fue de utilidad para ustedes, pueden apoyarlo de distintas formas, pueden compartirlo, ¿no es cierto?, en sus redes sociales, darle likes, comentar y todas esas cosas que son súper útiles. También, por supuesto, pueden apoyar a través de la comunidad de Patreon al canal y ahí estar apoyando mensualmente, si es que lo consideran así. Pueden también dejar un aporte específico en PayPal, si lo quieren, están todos los enlaces en la descripción. Y por supuesto también contratar cualquiera de los servicios que yo estoy ofreciendo, mis cursos, mis consultorías y lo demás. Quiero agradecerles como siempre por visitar mi página web carlosastudio.com, por suscribirse a la newsletter, por seguirme en las redes sociales, en especial en Twitter, donde estoy cada vez más activo por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, iVoox, Spotify, en todos los lados, Deezer, YouTube, Google Podcast. Por favor, perdónenme si dejo a alguien afuera, pero donde sea que me estén escuchando, gracias por eso. Espero que tengan una gran semana. Volvemos el próximo miércoles con el segundo episodio ya del mes de septiembre. Este podcast que llamo Emprendedores Online, donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en Internet. Nos escuchamos.